Hola hermanos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que estén todos bien en el Señor, como siempre. Hoy me gustaría compartir la meditación sobre esta palabra, Salmo capítulo 81, versículos 6 y 7. Primero vamos a verlos. Aparte su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Primero, si vemos bien el versículo 6, podemos pensar en una imagen. Una persona que lleva una carga pesada al hombro y los cestos en las manos. ¿No explicaría esta breve palabra toda nuestra vida? Si observamos contenido de este versículo con más atención, podemos ver que se registran dos tipos de cargas. ¿Cuáles son? Son la carga al hombro y los cestos en las manos. Entonces, ¿cuál es la carga sobre el hombro? No es la razón por la que lleva una carga sobre sus hombros porque es difícil de llevar con las manos o porque las cargas son pesadas para llevar con las manos. En otras palabras, la carga que llevamos sobre nuestros hombros es la carga más pesada de nuestra vida. Y no es la carga más pesada de nuestra vida la carga del pecado. De hecho, desde el momento en que nacemos, ya comenzamos a llevar esta carga y a medida que pasa el tiempo de nuestra vida, esta carga se hace cada vez más pesada. Y aunque queremos quitarnos de esta carga, no podemos quitarla por nuestra cuenta. Ahora bien, ¿quién nos dice que nos quitó la carga a los hombros? Este versículo dice que Dios nos lo hizo. Solo Dios despeja de esta pesada carga del pecado. Si meditamos bien en estas palabras, podemos recordar la famosa invitación del Señor en el Nuevo Testamento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la palabra muy famosa de la invitación de Jesús. A través de estas palabras podemos volver a pensar en la carga sobre nuestros hombros y los cestos en nuestras manos. Si vemos bien este versículo, podemos ver que muy curiosamente la carga en el hombro se registra en singular, pero los cestos en las manos se registra en plural. Si la carga sobre el hombro es la carga del pecado, se puede decir que los cestos en las manos es el trabajo y la preocupación de la vida. En otras palabras, no significa que las fatigas y las ansiedades de nuestra vida no resuelven de una vez como la carga del pecado, sino que muy a menudo nos dificultan por más tiempo. Pero un día nos llegó la invitación de Jesús mientras caminábamos con la carga del trabajo y el pecado de la vida. Y como las palabras de esta invitación, cuando realmente conocimos a Jesús, cuando supimos que Jesús había tomado nuestra carga de pecado en nuestro lugar, nos dimos cuenta de que la carga sobre nuestros hombros se había quitado. Además, aprendimos que poder dejar las cargas de la preocupación y el trabajo en mis manos al Señor. Y el versículo 7 nos enseña tres cosas que Dios nos ha hecho y sigue haciendo. Primero dice que el Señor nos ha librado de la calamidad. Dice que no solo quitó nuestros pecados, sino que también nos liberó del mayor desastre del infierno. A veces hemos visto escenas en películas o drama que salvan a personas en un gran desastre. En una situación en la que no pueden hacer nada, escuchan el grito de las personas que piden ayuda y los rescatan. Quizás esta sea la explicación que Dios escucha nuestro llanto por nuestro destino en el que no podemos cambiar y nos libra de la gran calamidad del infierno.
Sin embargo, Dios ya nos ha liberado de esta gran calamidad. Y el segundo dice que en un trueno aterrador, Dios escucha nuestra oración en lo secreto. ¿No es esta una situación muy contrastante entre el gran trueno y el secreto? La gente tendrá miedo si escucha un fuerte trueno que estalla durante una noche tranquila. Es normal temblar ante las situaciones aterradoras. Pero el Señor dice que escucha nuestra oración desde lo más profundo de ese trueno. Las situaciones aterradoras, las terribles persecuciones y las tribulaciones pesadas que tenemos ante nosotros nos llegan como un gran trueno. Sin embargo, estas palabras nos enseñan que en ese momento, en lo más profundo del trueno, Dios está escuchando nuestra oración. A veces tenemos duda de que Dios escuche nuestras oraciones debido al fuerte trueno. Pero Dios escucha nuestra oración desde el centro del trueno. ¿No es esto un gran consuelo para nosotros? Aunque un gran trueno puede tapar nuestros oídos, pero los oídos de Dios no. Aunque no podemos escuchar bien las palabras de Dios debido a un gran trueno, Dios todavía escucha nuestra oración. Y la respuesta de Dios no nos llega como un gran trueno, sino con una voz muy delicada. Como a Elías le llegó la voz de Dios como un silbo apacible y la pudo escuchar, nosotros también deberíamos aguzar nuestros oídos para escuchar la delicada voz de Dios. Tenemos que despertar nuestros corazones. Y por eso Dios truena en nuestras vidas. No para asustarnos, sino para hacer que nuestros oídos y mentes sean sensibles. Y como el versículo 7, Dios nos dice con una vocecita que ahora estoy escuchándote. Y en el tercer lugar, Dios dice que nos probará con el agua de Meriba. Si un gran trueno mencionado anteriormente, esa tribulación y aflicción que se nos da, podemos decir que las aguas de Meriba son las necesidades y demandas de la carne que estamos experimentando. Al igual que los israelitas que se quejaron contra Dios por no tener agua en el desierto. De hecho, podemos quejarnos y tener resentimiento con Dios cuando nuestras necesidades y demandas físicas no se satisfacen. Pero a través de estas palabras podemos ver por qué Dios nos da la carencia de necesidades físicas. De hecho, Dios prueba nuestra fe con las necesidades y demandas de nuestra carne. Probó al pueblo de Israel en el desierto. Probó a varias viudas en la Biblia. Y también el mismo Jesús fue probado. Además, muchos cristianos en el pasado han sido sometidos a la misma prueba. Y creo que muchos hermanos y hermanas están bajo esta prueba en este momento. Pero no deberíamos quejarnos y resentirnos fácilmente con Dios, pensando en que las necesidades y las carencias de carne que ahora se me ha dado son una prueba de mi propia fe. De hecho, no sabemos por qué Dios prueba nuestra fe, cómo y hasta cuándo. Pero una cosa es cierta, es que esta prueba de fe les llegará a todos los salvos como el acontecimiento de las aguas de Meriba. Y el resultado de esta prueba también nos lo enseña la Biblia. Dios dio agua rompiendo una roca donde no había agua. Dios ha resuelto el problema de una manera que no comprende con los pensamientos humanos, de una manera que es completamente improbable y de una manera que nadie jamás había imaginado.
Este salmista nos cuenta esos tres hechos importantes a través de acontecimientos que los israelitas experimentaron en el pasado. Al meditar en estas palabras de hoy, espero que vayamos a recordar de nuevo lo que Dios me ha hecho y pensar que Dios es Él que nos llena la boca y superemos la prueba de fe que ahora se nos está dando. Así que mucho ánimo, hermanos, y que Dios les fortalece con su poder.